Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que están entrando en la página web radio de Mensaje de Amor para Salvación. Emisora radial Mensaje de Amor para Salvación le da la bienvenida en esta tarde en el programa de ¿Por qué no me avergüenza el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. A través de este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaña, desde Colombia, Medellín, Antioquia, para todos ustedes los que están ingresando a esta hora de la tarde. Qué bueno es poder entrar a esta emisora, qué bueno es poder saludarles. Un abrazo caluroso, fraternal, desde acá de Colombia para todos los que están ingresando a cualquier parte del mundo que usted esté. Desde acá de Colombia para todos ustedes. Vamos a estar estudiando la palabra en esta tarde. Vamos a estar estudiando este tema que nos sigue tratando, que es muy importante, hablando de la semana que transformó al mundo, hablando de Cristo, hablando de que Cristo que estuvo en la cruz. Recuerda que comenzamos hablando de la agonía en la cruz, comenzamos hablando acerca de que Cristo es el importante, no solamente hablar de la cruz, no solamente hablar de esa cruz como un símbolo, no solamente hablar de esa cruz como un objeto, como la historia que habla de la cruz, sino más importante hablar del que estuvo en la cruz, más importante porque inclusive el apóstol Pablo decía que él inclusive lo más importante para él era enterarse o investigar de Cristo y crucificado para predicarlo, y es bien interesante ese punto. Entonces quiero que en esta tarde nuevamente vayamos a nuestro Padre Celestial a través de Cristo, vamos a orar, vamos a estudiar en esta tarde la semana que transformó el mundo. Estudiamos la semana pasada varios puntos, varios temas en cuanto a esto, estudiamos acerca de que para estos temas o estos versículos, capítulos que hablamos del capítulo 21 al 27, habla acerca de esa semana que transformó el mundo, de cuando inclusive Jesucristo entra nuevamente a Jerusalén, que él inclusive muchas veces pues no lo había hecho, pero esta vez lo hace, antes de entrar a Jerusalén. Entonces ora al Padre para que le ayude a cumplir en él esa voluntad, y no lo que él quería, sino la voluntad del Padre. Entonces vamos a estar esta tarde orando, vamos a estar mirando un poco más acerca de eso. Y vamos a también, nuevamente, le doy la bienvenida a mis hermanos, hermanas que están ingresando, amigos y amigas que están ingresando a esta hora de la tarde en este programa de ¿Por qué no me avergüenza el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Recuerda que le habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaña. Vamos entonces a estar orando, vamos a estar entonces a esta hora hablando acerca de este punto de la semana que transformó al mundo. Nuevamente, este es un punto muy interesante que nos habla la palabra de Dios. Y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por este momento que nos regala. Gracias Dios por su amor infinito, por su bondad infinita. Gracias porque nos ha permitido en el día de ayer, primer día de la semana, reunirnos como cristianos y cristianas, porque nos ha permitido también invitar amigos y amigas para que vayan, Dios, y nos han acompañado. Gracias por ellos, por ellas, Dios. Gracias porque tienen la intención, el amor de conocer su santa voluntad, de arrepentirse, de obedecer su evangelio, de obedecer su palabra. Gracias Dios por los estudios que se hicieron, Dios, los estudios para edificación, los estudios para niños, adolescentes, jóvenes, estudios para recién convertidos, Dios, estudios para diferentes clases que se hayan tenido en el día de ayer, porque se pudo orar, adorarle a usted en espíritu y en verdad a través de sus hijos, a través de nuestros hermanos y hermanas, con mucho gozo, con mucho entendimiento y con el Espíritu Santo. También, Dios, podemos hacer la cena, la ofrenda, podemos hacer también la edificación para los hijos y para sus hijas, Dios, para todos nosotros que nos permite edificarnos con su palabra. Gracias Dios por nuestros hermanos que presidieron o presidimos en el día de ayer, porque nos ha permitido poder dirigir para poder administrar en su reino. Gracias Dios porque nos pudimos reunir con nuestros hermanos y hermanas, por las actividades que se hicieron el día de ayer, por los
nuevos hermanos que se bautizaron el día de ayer, por todas las personas que se edificaron o nos edificamos con la palabra en el día de ayer. Gracias por este día nuevo en el cual nos permite orar, rogar, suplicar, nos permite tener la vida y la salud, nos permite llegar a través de su Hijo Cristo al lugar santísimo para orarle, para rogarle y suplicarle, para agradecerle a Dios. Gracias por los frutos del Espíritu Santo, porque nos lo fortalece, nos ayuda a ser de testimonio, nos ayuda a ser dominantes del carácter, nos ayuda a ser benevolentes, nos ayuda a ser de benignidad, de bondad, nos ayuda a ser de misericordia, de amor, nos ayuda a ser de templanza, Dios. Gracias porque nos ayuda a hacer todas estas cosas en donde quiera que estemos, sea en el trabajo secular, sea en el hogar, sea en cualquier parte. Gracias a Dios porque allí donde hay que mostrar esto para gloria y honra suya y para que las personas sean alumbradas con su palabra de Dios. Amén, Dios. Muchas gracias por su palabra, porque nos edifica, nos exhorta y nos anima, porque la tenemos para leerla, estudiarla, la tenemos Dios para predicarla, enseñarla, la tenemos Dios para acordarnos de sus mandamientos, de sus promesas, la tenemos Dios para mirar también las consecuencias del pecado, Dios, y también tenemos para que las personas entiendan, Dios, qué es lo que hay que hacer para ser salvos. Igualmente, Dios, gracias porque nos permiten esta tarde también tener las bendiciones materiales, el techo, el abrigo, la alimentación. Gracias porque podemos orar los unos por los otros. Seguimos orando, Dios, por nuestros hermanos enfermos. Acá en Colombia, Dios, nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Rosángela, nuestro hermano Ibledes, también por allá acá mismo en un municipio, Dios, en Santa Bárbara, una hermana Emilsen, diferentes hermanos acá en Colombia también, hermanos en otra parte como José Mendieta o otros hermanos que están con diferentes tribulaciones en su cuerpo también, para que usted les esté ayudando y les esté guiando en el tratamiento, Dios, para que sea un tratamiento muy efectivo, la medicina pueda hacer mucho efecto, Dios, para que los doctores tengan muy buena profesión, sean unos buenos profesionales, que tengan una buena mano y que usted les esté ayudando con la sabiduría para que ellos se acuerden de todo lo que tienen que hacer en el cuerpo cuando vaya a hacer una cirugía, cuando vayan a inyectar o cuando vayan a poner algún medicamento. Igualmente, Dios, también oramos por nuestros hermanos que están en catástrofes, en problemas, también están en estos momentos en duelo, cuando han de pronto perdido sus seres queridos, que han perdido sus cosas, Dios, a través de los terremotos en México, a través de los huracanes en Puerto Rico y en otras partes, Dios, que están los huracanes. Rogamos para que el hombre, Dios, entienda o entendamos, Dios, de que necesitamos administrar mejor su tierra, necesitamos administrar mejor sus bendiciones, necesitamos mejor darle la gloria a usted que a las cosas de este mundo, interesarnos más por lo de arriba que por lo de la tierra, Dios, y aprender, Dios, de que estas cosas nos ayudan no solamente para acordarnos de usted más y más, sino que también nos ayuda para que se pueda evangelizar, sino que también se pueda mirar para que los países se puedan ayudar los unos a los otros. Gracias, Dios, por esta tarde. Bendíganos para este estudio, que todo sea para su gloria y para su honra. En Señor Cristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, muy buenas tardes. Nuevamente les saluda su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, de allí en Antioquia. Vamos a estar estudiando en esta tarde la semana que transformó al mundo, segunda parte, y vamos a estar mirando los versículos, entonces, Mateo 21, versículos 23 en adelante, hasta el versículo 27 más o menos. Vamos a estar leyendo allí estos versículos, donde dice: cuando vino el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo mismo conoce el corazón de las personas. Jesucristo mismo es el que nos muestra allí el ejemplo. Un ejemplo muy interesante acá, y es el ejemplo cuando comenzamos estos temas, y era que predicar, el tema de la predicación es muy interesante. Cuando Jesús purificó el templo, ello constituyó un golpe para el bolsillo de los dirigentes judíos. Esto atrajo la atención de ellos.
Los judíos tenían que pagar el impuesto del templo con el siclo hebreo. Los que venían a Jerusalén tenían que convertir a siclo sus denarios romanos o sus dramas griegos, con el fin de pagar el impuesto. Los cambistas de moneda cobraban una exorbitante comisión, muy alta. Constituían una cueva de ladrones, como lo leíamos anteriormente, que operaba incluso dentro de la iglesia o dentro del templo. Ellos se enojaron con Jesús y preguntaron: ¿quién te dio esta autoridad? ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Aún en muchas partes o en muchos lugares, e inclusive muchas de las personas uno puede ver cuando uno va, puede ser a un lugar, o cuando uno ve, por ejemplo, un letrero que dice iglesia pentecostal, iglesia testigos, iglesia presbiteriana, uno puede ver inclusive que personas alrededor o al lado tienen como cosas donde están vendiendo, como puestos donde venden cosas, como gaseosas, como mecato, como cosas de estas. Entonces me acuerdo de esas palabras donde dice Jesucristo que la cueva de Dios la han puesto cueva de ladrones, aunque esa no es una, digámoslo así, no es un templo de Dios o una casa de Dios, pero entonces uno puede pensar en ese momento qué es lo que están haciendo inclusive estas personas también, porque no están haciendo bien. Tiempos antes, cuando este siervo comenzó la vida cristiana, también acá en Colombia, en una congregación, comenzaban a hacer esto, comenzaban inclusive los días domingos, vendían como cosas para comer acá se llama fraternidad, en otras partes lo he escuchado como convivio, pero inclusive acá en Colombia, en esa fraternidad se compartía un café y una papa o una empanada, y esto se cobraba. Después se pasaba, inclusive después se pasaban también algunas obleas. Esto es una galleta como redonda, que es inclusive, que es como parecida a la hostia que la Iglesia Católica da, pero es más grande y este tiene un sabor como dulce. Entonces, acá en Colombia se hacía esto, y bueno, y uno se ponía a pensar, bueno, y si la Biblia dice que no se debe hacer esto en la casa de Dios, sabemos de que el lugar donde nos reunimos es una congregación solamente, pero si lo traemos a colación como cuando Cristo llega allí, recuerden que ellos se están reuniendo allí en un lugar, y bueno, ya cuando en Juan capítulo 4 le dice Jesucristo a la samaritana de que no se iban a reunir ya allá, porque Dios es espíritu y los que le adoran espíritu, dice, y en verdad es necesario que le adoren. Entonces ya se está hablando de una casa espiritual, ya se está hablando de una iglesia, no un templo, no una casa, pero cuando miramos ese punto de que en lugares, por ejemplo en congregaciones, porque hay una congregación o un local o una casa donde uno ahí se reúne, porque es necesario de pronto también una casa grande donde uno se esté reuniendo. Y pues esto se comenzaba desde mi vida cristiana, cuando comenzó a ver esto, y bueno, uno se pone a pensar y pregunta, bueno, ¿por qué lo hacen? Y siempre, en todo esto, siempre los que disponían o inclusive dirigían esto eran los líderes. Entonces uno podía pensar también, bueno, Jesucristo llegó y los que estaban allí eran los líderes, los judíos, los fariseos, y estaban haciendo esto allí, y estaban aprovechando para no solamente ganar el dinero, sino también para cobrar allí lo que ellos tenían que dar en el templo, porque tenían que dar una ofrenda o tenían que pagar inclusive un impuesto allí, y ellos cobraban de una forma muy exorbitante o una comisión muy grande, tanto para ellos, y entonces Jesucristo le dice que son cueva de ladrones. Allí se está hablando de esto. Igualmente, en la iglesia o en el local, cuando se hace esto, también podíamos mirar ese punto también allí, de que se está haciendo algo que no es bueno. Pero entonces Jesucristo llamó a esta gente cueva de ladrones, que operaba incluso dentro del templo. Ellos se enojaban con Jesús y le preguntaron, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Creyeron que podían echar rápidamente a este Galileo de la ciudad. Si Jesucristo respondía que Dios, perdía, porque recuérdense que ellos estaban esperando de que él dijera que era de Dios para inclusive de una vez crucificarlo. Pero si respondía que hombre, también, porque entonces sabía la gente que él estaba diciendo de que el reino de Dios, y mucha gente le estaba siguiendo, entonces también perdía.
Sin embargo, él no respondió, sino que dijo algo más interesante. Jesús dio vuelta a la situación preguntando, ¿de dónde obtuvo Juan el Bautista su autoridad? Ahí está diciendo el 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo o de los hombres. Estamos hablando de esa autoridad, ¿cierto? Y es interesante de que Jesús respondió al fuego con fuego. Digámoslo con ese punto, digámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque inclusive Jesucristo está haciendo una pregunta, hablándole a ellos de esa forma en como le están preguntando de una forma de, digámosle, como rebeldía, de una forma en la cual no están aceptando la autoridad de Cristo, no están dándole autoridad a Dios, no están aceptando allí a Cristo. Y entonces ellos están hablando porque como ellos son los judíos, los fariseos, recuerde que para ese tiempo estos eran los altos allí en el pueblo de Israel, y entonces ellos están preguntando a Jesucristo estas cosas. Pero ellos rehusaron contestar y Jesucristo también dijo que no iba a hacerlo. En el versículo 27 dice que tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces mire lo que habla allí. Los dirigentes judíos trataron de rebajar a Jesús diciéndole, ¿dónde están tus credenciales, por ejemplo? Al apóstol Pablo le pidieron esto. No eres sacerdote, ni rabino ordenado, ni graduado del seminario de Jerusalén. Sin embargo, él era el gran polemista e hizo ver la necedad de ellos. Debemos pensar en estas cosas. Entonces, varias cosas importantes allí es que estos hombres le preguntaron a Jesucristo, cuando está allí purificando el templo, ¿con qué autoridad hace esto? Pero lo importante es que Jesucristo está hablando acerca de esa purificación, y yo veo lo que veo allí, hermanos, hermanas y amigos, es la predicación de la palabra. ¿Qué se logra con la predicación de la palabra? Con la predicación de la palabra, entonces, dice allí Jesucristo, echa a estas personas allí del templo, porque están haciendo algo malo. Con la predicación que se logra en las personas, en que las personas inclusive se les señala el pecado y se les está diciendo, es que eres borracho y tienes que cambiar, o eres homosexual y tienes que cambiar, dejar de ser homosexual, es que eres fornicario y debes dejar fornicar, es que eres inclusive idólatra y debes dejar de idolatrar, cosas como esas. Jesucristo predica, y el punto acá interesante es que me enseña, es que debemos seguir predicando, así las personas no le acepten. Porque estas personas allí, mire lo que le hicieron fue esa pregunta. Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero no aceptaron lo que Jesucristo estaba haciendo. Jesucristo está enseñando allí acerca del reino. Jesucristo está enseñando inclusive qué es lo que el hombre debe ser. Y entonces, como no se está enseñando, como Cristo no está enseñando la ley de Moisés, como Cristo no está enseñando inclusive allí de que ellos deben practicar estas cosas, sino hablando de la ley, del arrepentimiento, hablando de lo que ellos debían hacer, hablando de Cristo, hablando de Dios, hablando de su autoridad. Entonces ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque Jesucristo volteó las mesas y sacó a todas estas cosas de allí. Dice entonces, dice, ¿quién te dio esta autoridad? Entonces la palabra de Dios tiene la autoridad más suma, más sublime, para que cada siervo y cada sierva la predique donde quiera que estemos. No interesa si la persona dice no te creo, no interesa si la persona dice no voy a dejar mi religión, no interesa si la persona dice bueno, ¿y tú por qué predicas eso? ¿O tú con qué autoridad tienes esto? La autoridad máxima allí fue Jesucristo, que es Dios. La autoridad máxima cuando predicamos es la Biblia, no nuestro pensamiento, no lo que digamos, sino la Biblia. Y por eso es tan importante que Jesucristo no predicó su pensamiento, sino que predicó las palabras que el Padre le dio a revelar. Eso lo dice allí también en Juan. Pero acá también nos está diciendo de que Él está predicando las palabras de Dios, del Padre, del mismo, no pensamiento. Entonces es lo importante allí, que estamos hablando de que de Cristo es Dios. Y Él está mostrando su autoridad allí, de que a quien se debe adorar, glorificar y honrar. Y ya no, entonces allí hablando lo que hacía en el templo, o inclusive en ese templo, porque Él está enseñando allí a purificar ese templo, pero también está diciendo más adelante que inclusive ese templo va a ser desarraigado o va a ser quebrado para entonces en 3 días ser reconstruido, hablando del cuerpo de Él.
Más adelante miraremos eso. Pero entonces dice el versículo 24, respondiendo Jesús les dijo: yo también os daré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo entonces conoce el corazón de las personas. Igualmente, cuando predicamos el Evangelio, las personas saben cómo están. Nosotros muchas veces podemos conocer si la persona, si es un familiar, si es un vecino, bueno, sabemos de que puede estar en pecado y entonces uno puede predicarles acerca de sus pecados. Pero entonces cuando predican el Evangelio, ya Dios y Cristo saben de qué está en su corazón. Y entonces por eso también Jesucristo, el Espíritu Santo, nos guía para predicar en ese momento cosas de la salvación, el plan de salvación, el arrepentimiento, porque sabe Dios, Cristo y el Espíritu Santo que nos guía de que estas personas pues necesitan de ellos, necesitan el arrepentimiento y necesitan también la salvación. Entonces dice allí, hace una pregunta y dice: si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo entonces hace una pregunta. Lo más interesante allí es que Jesucristo quiere hacer una pregunta para que ellos, inclusive ellos sabían de que Juan el Bautista, que era un profeta, venía de parte de Dios y que era el que abría el camino. Ellos ya sabían que era lo que Juan había dicho, porque habían dicho de que este hombre, que es el Jesucristo, dice que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había dicho de que él era el más grande que Juan. Entonces también estos hombres recordaron esto, de que Juan el Bautista había dicho de que inclusive que detrás de él o que venía un hombre más grande que él, que no inclusive era digno de desatar el calzado. Entonces ellos ya sabían esto porque Juan lo había predicado. Y dice el versículo 25, hablando de la pregunta, dice: el bautismo de Juan, Cristo está preguntando a estos judíos, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Bueno, ellos sabían de que estaba predicando allí el bautismo y que él estaba inclusive predicando para arrepentimiento allí, e inclusive los está bautizando y muchas personas están yendo a él. E inclusive en el libro de Juan, allí en el capítulo 1, usted puede ver versículos allí donde nos habla acerca de este punto, donde Juan el Bautista, unos hombres le están predicando, le están preguntando, donde dice, del versículo 19 en adelante, donde dice, en el versículo, voy a mirar el versículo 19, Juan 1:19, donde dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo, dice Juan el Bautista. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no. Dice: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dice: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dice: los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice: estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y dice el versículo 29 que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, este es el de que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces estos hombres conocían estos puntos. Y Jesucristo conoce el corazón de ellos y por eso hace esta pregunta. Hermanos, pido disculpas si de pronto no me escuchan muy bien, súbanle un poco el volumen. Acá en Colombia está comenzando a llover a esta hora de la tarde, por eso pido disculpas. Y si de pronto no se escucha muy bien, porque cuando llueve pues la internet también baja un poquito, se pierde la señal, les pido disculpas por eso. Dice entonces: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Una pregunta muy interesante, que inclusive Jesucristo está haciendo a estas personas. Entonces dice ahí: ellos entonces discutían entre sí. Mire que estaban discutiendo, aún no han respondido.
diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Porque ellos no creyeron, porque ellos inclusive no se habían bautizado, porque ellos están hablando de la ley de Moisés, porque ellos están diciendo de que tenían que hacer lo que Moisés les decía, porque Abraham era el padre de ellos. Y eso lo miramos allá en Juan 8, versículo 30 en adelante. Entonces acá se está hablando acerca de este punto donde dice que no le creían. Y el versículo 22 dice: y si decimos que de los hombres, dice: tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Mire, ellos reconocían de que un profeta era algo muy grande, porque ellos inclusive recuerden de que los mismos profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, ellos conocían de estos profetas, habían escuchado a estos profetas y sabían de que venían de parte de Dios. Entonces, si ellos decían que los hombres le daban autoridad a Juan, quien ellos tenían por profeta, quien eran profeta, y entonces decían de que están ellos mal, que están inclusive hasta predicando cosas que eran contrario a Dios. Pero el punto acá es que dice que temen al pueblo, porque entonces tenían a Juan por profeta, el mismo pueblo, las mismas personas, por lo que Juan estaba haciendo, o inclusive por lo que nos decía allí en esos versículos que leímos en Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Pero entonces dice el versículo 27, respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces mire, ellos dijeron de que no sabían, pero no era que no sabían, sino que no le querían dar la autoridad a Dios, porque ellos podían responder ahí. Mire que están era discutiendo, pero inclusive ellos sabían. O sea, es como cuando a una persona se le predica, y entonces se le predica el evangelio, se le predica el bautismo, se le predica el arrepentimiento, el plan de salvación, y entonces las personas dicen, por ejemplo, de que sí, yo sé que necesito arrepentirme, yo sé que necesito confesar el nombre de Jesucristo, yo sé que necesito bautizarme, pero no lo haré otro día, mejor me quedo en mi religión. Yo crecí con estas costumbres, crecí con la influencia del conocimiento de mi familia, crecí en esta secta y cosas como esas. Eso fue lo que le pasó a estos hombres allí también. Pero inclusive mire que Jesucristo está predicando, ellos están escuchando la predicación de Cristo, y por eso dice: ¿con qué autoridad? Y entonces Jesucristo les dice acerca de la predicación de Juan el Bautista, porque ellos habían conocido primero a Juan y después a Cristo, y después les dice que ellos no pudieron responder, se quedaron mudos. Dice ahí en el versículo 25, es algo muy interesante, dice: ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Enviado Juan del cielo como profeta para que preparara el camino del Señor, y que ellos habían escuchado de que Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y también dice: si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Miren, pero no fueron capaces de responder. Entonces dice: no sabemos. Más bien, lo que pasa